¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez les traigo algo que sin duda no es nuevo, ¿no? El tema de la psicopolítica, pero la psicopolítica tuvo una acepción ya tomando la psicología eh, y la psicopolítica como estrategia de dominación del poder, ¿no? Como un discurso, una estrategia, una tecnología, un dispositivo de dominación que se centra en cómo el amo domina al esclavo, ¿no? Sin duda. Hay varios autores, pero esta vez yo le voy a dar al término psicopolítica el cruce entre psicoanálisis y política, es decir, lo inconsciente de la política. Entonces allí, cuando en el subtítulo voy a aclarar que estoy hablando de lo inconsciente de la política, no estoy hablando de la comunicacionología, esto de el biopoder de Foucault, que desde un reduccionismo darwinístico, biologista, que explica cosas. Incluso el término psicopolítica es mejor que la biopolítica, porque de la biología a las cuestiones políticas hay un salto de calidad enorme, es decir, hay que trascender estos reduccionismos que son resabios del siglo XVIII, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esto de la psicopolítica o el inconsciente de la política? Lo inconsciente de la política, es decir, porque precisamente lo que se juega en la política, habría distintas propuestas acá. O bien los hechos sociales, ideológicos, de poder, etcétera, son desplazamientos de procesos familiares, en donde el sujeto, por ejemplo, cuando le quiere sacar el poder a un presidente a través de métodos democráticos como el voto, lo que quiere es ocupar el lugar del padre, ¿no? Este anhelo infantil, ¿no? Este anhelo identificatorio, este que quiere ser como el padre, ¿no? Y Freud decía, los hijos pelean por la herencia paterna, ¿no? Y bueno, en cierta manera es esto lo que se juega desde el psicoanálisis del poder, porque el psicoanálisis tiene una concepción del poder que no es la de Max Weber, sin duda tampoco es la de Maquiavelo, el fin justifica los medios, ni tampoco el de Marx, que considera el poder como la toma del Estado para socializar los medios de producción y extinguir la sociedad de clase. Digamos, es diferente, tampoco es el poder desde Foucault, ¿no? Como estrategia, sino que, dice Foucault, el poder es una eh, estrategia sin estratega, dice, ¿no? Pero resulta difícil poder comprender esto de que no exista un estratega como sujeto, ¿no? Nos referimos entonces que si hablamos de cuestiones psicoanalíticas, sociales, tenemos que aclarar el sujeto. A Foucault lo puso en apriete Miller cuando le preguntó de cuál es su sujeto, señor Foucault. Y Foucault terminó en lo bio. Bueno, entonces, esto de la biopolítica, entonces, es una suerte de desplazamiento de cuestiones fraterno-filiales, es decir, los hijos que intentan ocupar el lugar del padre peleándose entre ellos. Esto sería la fantasía inconsciente fundamental en los partidos. Se difaman, se atacan terriblemente y esto es el contenido latente, lo implícito. Esto es lo inconsciente de la política. Cada hijo se pretende mejor que otro y entonces ataca al otro utilizando el complejo de Caín, ¿no? Recordemos que Caín, este anhelo de incluso de imponerse al hermano, es decir, ahí se juega no esta psicología de querer ser como el padre y ocupar su lugar, el sillón de Rivadavia. Esto es universal, todos los partidos luchan por esto, incluso los de izquierda que pretenden cambiar el mundo, lo que quieren es ocupar el lugar del padre. Y después, ¿de qué nos disfrazamos después? Esto lo digo habiendo leído a Engels, Hegel,
materialismo histórico, dialéctico, o sea, no te preocupes. No son hipótesis o ideas aventuradas, sino que estoy hablando del fundamento psicoanalítico del poder, la psicopolítica o el psicoanálisis del poder, que esto se habla menos. Entonces, cuando los chicos, los hijos, luchan entre sí por la herencia paterna, es decir, por el sillón de Rivadavia, sale el complejo de Caín y se atacan, se agreden sin duda. Incluso hay casos tristes. Entonces, esto en la historia ha significado sangre, digamos, ¿no? Esto de los asesinatos, esta puja, esto de Kennedy, por ejemplo, asesinado, no fue más que un hermano simbólico que lo sacó del medio, digamos, todo por esta fantasía de ocupar el lugar del padre, ¿no? Fíjate vos entonces que se juega esto que Freud tematiza en Totem y Tabú, y es algo plenamente psicoanalítico porque tomamos el plano psicoanalítico. Digamos que hay otras determinaciones, acá estamos hablando del sujeto psicoanalítico, hay otros sujetos, por supuesto, el sujeto de un economista, de un sociólogo, es diferente. Bien, entonces estas reyertas por la herencia paterna se justifican, se legitiman como ideología. Entonces, ¿qué son las ideologías? Entonces, esta postura tienen también cuestiones inconscientes, o sea, vehiculan deseos, fantasías, defensas, es decir, por ejemplo, la racionalización. Por un lado, se descalifican y se atacan, se tiran con cartucho grande, pero lo racionalizan, es decir, lo hacen por la religión, por el amor, por la patria y todo, y esos términos abstractos, nación, patria, país, para el sujeto no son más que abstracciones donde proyecta sus deseos y rivalidades, por ejemplo, ¿no? Su complejo de Caín. Entonces, para la psicopolítica psicoanalítica, es decir, el psicoanálisis del poder, entonces, en lo político se juegan fantasías edípicas, sin dudas. Ahora, un antropólogo que cree que la base material regurgita la inmensa superestructura jurídica y política, aplicando mecánicamente el materialismo histórico, no. Esto es un paradigma psicoanalítico, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto del liderazgo en la política tiene que ver también con esto del mito paterno, ¿no? El mito individual del neurótico que hablaba Lacan, y es que los chicos, cuando empiezan a ser políticos, tienen un mito, es decir, un guión inconsciente que le marca sus pasos. Es decir, que se cree que Napoleón siguió el destino de Julio César, por ejemplo. Y se cree que Hitler, como Napoleón perdió en Rusia, también Hitler fue a perder allá, ¿no es cierto? O sea que Hitler tuvo su Waterloo también, lo mismo que Napoleón. Es decir, una faz simbólica, mítica, inconsciente saber, es maquínico, porque uno produce inconscientemente esto para la propia infelicidad, digamos, ¿no? Bien, entonces hablamos del psicoanálisis del poder. Se juegan fenómenos de masas, psicología de las masas. Allí tomamos la identificación entre hermanos. Y vos sabés que la identificación es eliminativo, es en el eje imaginario, es tensional, o sea, no es joda allí. Se busca anular al otro. Pero gracias a Dios que existe el eje simbólico de los discursos y de la ley, de la norma, que hace una mediación social, ¿no es cierto? Y esto amortigua los enfrentamientos que no se dan en el plano de la realidad, sino que se dan en un plano simbólico. De ahí que en la política importa mucho la palabra, ¿no? Y el conductor, el líder, ahí se juegan procesos de liderazgo, de influencia social, de hipnosis. Acá podemos recordar lo que Freud dice del líder en relación a la masa, que es igual que el hipnotista con el hipnotizado, ¿no es cierto? Hay procesos de sugestión, pero Freud no habla solamente de una cuestión
hipnótica, como los hipnotistas clásicos, ¿no? La escuela de Nancy y todo eso, sino que, Charcot incluso, sino que pone la libido, es decir, el investimiento, esto de la catexis, la carga, o sea, es decir, que hay fenómenos afectivos también, ¿no es cierto? Fenómenos incluso de enamoramiento respecto del líder, ¿no? Se lo idealiza, Entonces, esto es lo que hace que los líderes dominen controlen a la masa, digamos, con sus consignas, alimentando ciertas ideas vinculadas a la masa. Entonces, para la psicopolítica, psicoanalítica, se juega esto de lo inconsciente de la política. Entonces la política sería inconscientemente una lucha fraterna y a veces fratricida entre hermanos para ocupar el lugar del padre. Mira vos, un viejo deseo edípico, eso es lo que se juega. Es decir, el chico, según el complejo de Edipo de Freud, en un momento dado rivaliza con el padre y quiere ocupar es que lo viene ocupando el lugar del padre, porque la madre lo tiene en el brazo, el chico está alzado allí, ¿viste? Lo erotiza, por sin duda que el chico termina inconscientemente enamorado, ¿no? Y esto es el complejo de Edipo. Entonces la operatoria paterna sería esto de la separación, ¿no? De la refente, que también se decía Lacan, y él dice también que esto se produce por el lenguaje, claro, porque el lenguaje es algo social, categorías, ideas pertenecientes a lo social. Entonces, eso despega al chico y lo enlaza a lo social. Es decir, que se juegan al mismo tiempo porque la familia donde sucede todo esto tiene determinaciones sociales. Pero también hay fantasía de tipo subjetivo, ¿no? Entonces, este viejo anhelo de matar al padre, este parricidio simbólico que se da en el Edipo, también se da en la política, ¿no? De querer sacar al otro por ilegítimo. No es legítimo, él no debe estar allí. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar en ese lugar, en el sillón de Rivadavia? El crítico, el que critica. Entonces, la historia de la política sería entonces sucesivamente cada hijo, de acuerdo a sus ideas, toma el poder y hace de la suya, ¿no? Pero nunca entiende por qué hace todo eso, cuál es la motivación profunda. Muchos dirán es el dinero, pero el dinero también simboliza algo, tiene una significación inconsciente. Tiene que ver con las representaciones inconscientes y en definitiva nos remite a esto de por qué desea, por ejemplo, el poder. ¿Qué es esto del poder? ¿Qué es el poder para el sujeto? Es el poder ser como aquel protopadre primitivo de la infancia que él idealizó como el mismo Dios, el que hizo el mundo, ¿viste? Bueno, de esta manera podemos ir analizando muchísimas categorías psicoanalíticas, como el narcisismo de los políticos, un discurso amo, un discurso homogeneizantes, el proceso de sugestión hipnótica en relación a las masas, el uso de la parte subliminal, las identificaciones, es decir, se juegan entonces un montón de conceptos psicoanalíticos y que explicamos de esta manera. Entonces, lo inconsciente de la política, entonces, si bien es complejo, necesitamos entender estas cuestiones para poder considerarlo. Así que te propongo esta forma novedosa de psicopolítica. Te aclaro, tengo la duda. Yo vengo hablando de psicopolítica hace mucho tiempo, pero de un tiempo a otro aparecen algunos textos por ahí, así que a veces no se citan las referencias, pero yo lo cito. Yo te dije que a mí el término biopolítica es reduccionista en Foucault, aunque el poder tenga sus estrategias adaptativas, de ideologización, de dominación, de control, de dispositivos sociales, aunque diga todo eso, el término es reduccionista. Incluso el término psicopolítica es reduccionista porque se centra de lo psíquico a lo político, a lo social, cuando necesitamos categorías que aluden a otro plano y otro nivel, y a eso yo le llamo socioanálisis, que estudia el inconsciente social. Si utilizamos este concepto desde la psicopolítica, entonces tenemos que pensar que
En el inconsciente social se juegan estas figuras de autoridad, estos sustitutos paternos, en definitiva, como jueces, policías, padres, que son super yoes proyectados en lo social y que cumplen similares funciones como controlar, dirigir. Entonces, por eso es que el Estado, este Estado patriarcal creado a la luz del capitalismo, porque el capitalismo necesitó de la fuerza bruta del varón y se empezó a catetizar, o sea, a potenciar esas capacidades masculinas en detrimento de sus capacidades empáticas, de sensibilidad, etcétera, porque claro, 12 horas en la fábrica, llegaba cansado. Entonces, con el tiempo nuestro hombre se nos fue deshumanizando, pero tiene que ver con la dinámica del capitalismo, explota a ambos, al hombre, al abuelo, al tío, entonces a toda la familia. Entonces decimos entonces que la psicopolítica sería esto de estudiar lo inconsciente de la política, desde un plano psicoanalítico del poder, digamos. Sería en definitiva un psicoanálisis del poder, un psicopolítica. Muchas gracias.